respecto a algunas recomendaciones o algunos tips, por decirlo así, en cuanto a la investigación preparatoria, y espero que haya sido muy fructífero para ustedes. El día de hoy nos encontramos nuevamente y como les había dicho, pues me uno a ese saludo, a pasar un bonito día el domingo. No solamente se celebra las mamis pues el domingo, sino todos los días del año, ¿no? Gracias a ellas estamos donde estamos, y siempre uno tiene que ser agradecido, no solamente con nuestras madres, sino también con toda nuestra familia, que de cierto modo pues ha contribuido de alguna manera para que nosotros hoy por hoy estemos donde estamos. Y uno siempre en la vida tiene que aprender y tiene que ser agradecido, ¿no? Definitivamente Dios nos siga bendiciendo con muchos años más para tener a nuestras madres junto con nosotros, ¿no? Hecho, hecho este preámbulo, si es que Reina nos dice muchas gracias, es que probablemente sea una mamita también, así que felicidades, Reina. Espero que te engrían mucho en tu día. Hecho este preámbulo, pues vamos a empezar la clase de hoy. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante, es bastante interesante, bastante también discutible, que surge en muchos casos, que lo estamos viendo de una manera bastante constante en estos últimos tiempos. Siempre se ha dado, ¿no? Siempre se ha dado, pero tal vez ahora por los casos denominados emblemáticos, pues los hemos visto más a menudo, que es el tema de la prisión preventiva, pero vamos a darle otro enfoque a esto, a este tema, ¿no? Normalmente siempre nosotros hablamos de graves y fundados elementos de convicción, siempre hablamos de la prognosis de la pena, conversamos mucho, se discute mucho sobre el peligro procesal, eh, también se toma en consideración la proporcionalidad, pero muy poco se discute o se habla sobre la duración de la medida, ¿no? En muchos casos porque algunos abogados lo que señalan es que si es que señalo que no debe declararse fundado un requerimiento de prisión preventiva, ¿para qué discuto entonces la duración? Entonces, en algunos casos pasa desapercibido. Y este aspecto de duración es importantísimo tenerlo en consideración, no solamente en una etapa, en un aspecto como un presupuesto propiamente de prisión preventiva, sino que también la duración nos va a acompañar a lo largo de todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando hay requerimientos de prórroga de la investigación preparatoria, uno discute mucho el tema de duración, pero esto va de la mano con un aspecto propio de las diligencias que se van a tener que realizar. Y en la duración de la medida también pues se analiza este aspecto que es vital, ¿no? De todas maneras, y que en muchas ocasiones no se toman en consideración. Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Yo quiero empezar con este tema señalando algunos aspectos bastante interesantes, que ustedes saben que cuando uno habla de prisión preventiva, pues en realidad cuando uno habla de la prisión preventiva, cuando uno da una charla de prisión preventiva, cuando uno expone sobre prisión preventiva, pues uno hace parecer que estuviera en las nubes, porque en teoría todo sobre prisión preventiva va a ser muy romántico, todo va a parecer poesía, como siempre digo, ¿no? Tú lees el aspecto teórico de la prisión preventiva y claro, flota un corazón en ti porque claro, el carácter excepcional, que la motivación los principios que pueden regular esta medida cautelar, y tú crees que efectivamente es excepcionalísima, que la libertad es la regla, que la detención, que la prisión es la excepción, pero finalmente cuando lo ves en la práctica, cuando te das cuenta de las resoluciones que se emiten al respecto, pues no es tanto así.
incluso tú te chocas con la sorpresa de que las personas que te dictan clases sobre prisión preventiva y que te cuentan que es excepcionalísima, que te dicen que debe cumplir criterios, que si no está motivado el requerimiento, que entre determinados aspectos finalmente te dictan o te declaran fundado el requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Entonces, lo que tú y yo queremos saber es qué hacemos en la práctica, más allá de la teoría que lógicamente va de la mano, pero yo estoy segurísima que ustedes han escuchado de prisión preventiva a más no poder, pero la idea es que la apliquemos. ¿Y cómo vamos a poder aplicar esto con los conceptos previos que nosotros podamos tener? eh, pero que finalmente plasmarlos en la práctica, pues es fundamental, ¿no? Porque si acá las personas que estamos, litigamos de alguna manera, o somos fiscales, o hemos participado en alguna audiencia como esta, pues nos interesa más que nada cómo podemos llevar a cabo una audiencia así, qué podemos tener en consideración, o qué tips, recomendaciones pueden servir para que esta audiencia sea fructífera, para que de repente luchemos con un sistema que a veces tiene un mal chip, pero que nosotros podemos cambiarlo siempre y cuando tengamos argumentos para poder rebatir, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la prisión preventiva, lógicamente, es una excepción, que la libertad es la regla. Existe incluso una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que uno, o sea, cuando uno habla de determinado tema, siempre tiene que tener en consideración no solamente aspectos propiamente nacionales, jurisprudencias nacionales, sino que uno tiene que estudiar al juez. Y cuando uno estudia al juez, se da cuenta que incluso algunos magistrados les gusta tener en consideración criterios no solamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también del Tribunal Europeo. Entonces, siempre es bueno que cuando vamos a determinada audiencia tengamos en consideración mínimamente un criterio jurisprudencial supranacional, ¿no? Es importante también tenerlo en consideración, sobre todo porque cuando uno va a una audiencia, ya sea de prisión preventiva, tutela o cual fuera que sea, uno debe considerar que uno tiene que estudiar al juez. Es muy importante que, por ejemplo, si es que yo tengo una audiencia en la Sala Penal Nacional o tengo una audiencia en el subsistema anticorrupción, pues yo no puedo ir de buenas a primeras, presentarme sin juez, y estudiar al juez implica lógicamente hacerlo a través de sus resoluciones. Entonces, si es que me toca, por ejemplo, una audiencia en el cuarto juzgado de investigación preparatoria de la sede tal, y sé que está a cargo del juez tal, entonces yo tengo que ir preparada, y la mejor forma de prepararme es conocer al juez a través de sus resoluciones. Muchas resoluciones las cuelgan en el sistema, y al colgarlas en el sistema, eso coadyuva a que tú puedas orientar al criterio más o menos que pueda tener el juez. Entonces tú en una audiencia, en determinada audiencia, dependiendo del caso que sea, de la materia que se vaya a discutir, pues tú tranquilamente puedes señalarle al magistrado anteriormente su despacho a través de la resolución tal, respecto a este punto, pues emitió el siguiente criterio, ¿no? Y básicamente si el caso tiene una relación muy similar, pues uno podría citar ese aspecto que ya sería un criterio que se ha adoptado con anterioridad y que te puede servir en este nuevo. Por eso nosotros cuando tenemos un caso estudiamos al juez, pero a través de sus resoluciones, ¿no? Es la única manera de estudiar a la persona con la que tú vas a estar al frente, y es una manera de prepararse. O sea, así nos preparamos nosotros, por ejemplo, en el estudio también, ¿no? Entonces, como les comentaba, existe también una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Todt versus Austria, en el que se ha mencionado que siempre debe primar la libertad del sujeto. O sea, siempre debe primar la libertad del sujeto durante el proceso. Esto va concatenado, lógicamente, con el hecho de este principio de la excepcionalidad de la prisión preventiva, cuando se señala que la prisión es la excepción y la libertad es la regla.
Y eso es lo que justamente nos gustaría que se interiorice, o sea, que nuestros fiscales, que nuestros jueces, que incluso los abogados, defensores mismos, puedan interiorizar estos aspectos de que la prisión preventiva finalmente es una excepción, ¿no? Y que llevar el proceso en libertad, pues, es la regla. Me ha tocado a mí y al grupo de abogados en el que estoy, pues estar frente a jueces garantistas. Estar frente a jueces garantistas no significa estar frente a jueces que siempre te den la razón, porque en algunos casos, lógicamente, si es que hay un estudio pormenorizado que haya hecho Fiscalía y que finalmente Fiscalía tenga la razón, porque lo ha motivado debidamente, porque lo ha establecido de una manera prácticamente perfecta y ellos tienen la razón, pues el juez sería garantista si es que efectivamente le da la razón a la fiscalía, ¿no? Entonces, el hecho de estar frente a jueces garantistas no implica estar frente a jueces que te den la razón a ti, dependiendo en la parte que estés, sino estar frente a jueces garantistas significa que tienen un caso y van a emitir una correcta decisión frente al caso que tengan en consideración. Siempre es una bonita experiencia porque aprendes lógicamente de ellos de la mejor manera posible. Son criterios que van adoptando y esto sorprende porque realmente si hacemos de repente una estadística, pues entre jueces sumamente garantistas, el porcentaje no es tan alto, ¿no? Pero bueno, nosotros también tenemos, por ejemplo, en el acuerdo plenario que tanto se luchó, que tanto esfuerzo se hizo para que finalmente puedan salir pronunciamientos, un pronunciamiento que pueda unificar la multiplicidad de criterios jurisprudenciales que salieron a lo largo de todos estos años, criterios doctrinales también que salieron a lo largo de estos años. Y por ejemplo, lo que se señala en este acuerdo plenario 1/2019, básicamente es que lo que uno quiere acá, ¿cuál es la meta de la prisión preventiva? O sea, ¿qué es lo que se logra? ¿Cuál es el objetivo cuando se dicta un mandato de prisión preventiva? Pues lógicamente el esclarecimiento de la verdad. Pero cuando la presencia de investigados, hay un micro que está abierto, me parece. Ya lo silenciaron, ya. Entonces, ¿cómo se va a lograr este esclarecimiento de la verdad? Garantizando también la presencia de la persona que está siendo investigada en las actuaciones procesales. El acuerdo plenario es bastante claro en este aspecto para señalar ello, ¿no? Lo que se ha señalado también en el caso de Norín Carimán versus Chile es que bajo ningún contexto se podría entender a una prisión preventiva como una pena anticipada. Y eso es lo que hay que siempre tener en consideración, porque incluso es algo que muchos juristas también lo mencionan, lo dice el mismo doctor Asensio Mellado, cuando ha versado, ha discutido estos aspectos. No se puede entender a esta medida cautelar, sobre todo la más grave, por decirlo así, como una medida anticipada, prácticamente es una medida que anticipa los efectos de la condena, ¿no? O sea, se estaría condenando a un inocente, se está cumpliendo de manera anticipada una condena. Y lo peor de esto, lo dice el doctor Asensio Mellado, es como que está cumpliendo anticipadamente una condena a una persona que luego, después del proceso o después de la investigación, pueden sobreseerla o finalmente pueden declararla inocente, ¿no? Te privan de la libertad, o sea, privan de la libertad a una persona para saber si es que luego la puedes privar, pero ya sentenciándola, ¿no? Porque finalmente si la estás privando en un inicio, en una investigación, estás privando de su libertad a una persona inocente, porque no está sentenciada. Y esto es algo que ustedes tienen que tener bastante en consideración, porque pasa lo siguiente. Y a veces esto pasa muy desapercibido, que incluso se transmiten las audiencias por Justicia TV, que hay un rol
más que nada bastante dinámico en las actuaciones que se dan, que algunos abogados cuando tenemos casos, por ejemplo, que, como les digo, ¿no? Esto puede ser como también lo he mencionado en la clase anterior, que a veces nosotros minimizamos algunos aspectos que finalmente logran ser vitales para el caso en sí. Estamos en una audiencia y el problema entre los ciudadanos comunes y corrientes, por decirlo así, y nosotros, ciudadanos que hemos estudiado derecho, es que nosotros sí sabemos la diferencia entre personas sentenciadas y personas procesadas. Podemos de repente disculpar a la ciudadanía que no son abogados o que no están estudiando para ser abogados, que entiendan o que no, mejor dicho, que no entiendan la diferencia entre personas procesadas y personas sentenciadas. Que de repente cuando dictan una prisión preventiva, ellos pongan en los periódicos que una persona ha sido sentenciada a 18 meses de prisión preventiva. ¿Lo podemos tolerar? ¿Lo podemos perdonar? Sí, lo podemos hacer. ¿Pero eso lo podríamos tolerar de un abogado? No, definitivamente no. Entonces aquí pasa un problema bastante relevante y que muchas veces pasa desapercibido. ¿Por qué digo que pasa desapercibido? Porque ustedes tienen a su patrocinado, lo están asesorando, están en la audiencia de prisión preventiva, Fiscalía está realizando su requerimiento de prisión, lo está haciendo de una manera bastante incisiva, como normalmente se hace, como normalmente se discute, porque los fiscales lógicamente van preparados, no leen el requerimiento, sino que lo oralizan con mucha fuerza, con mucho ahínco, ellos están convencidos que esa persona requiere prisión preventiva, los fiscales lógicamente no meten todos al mismo saco, sino que individualizan a cada uno, si es una supuesta organización criminal, ellos separan, no creo que si son 40 investigados, pues por los 40 pidan prisión preventiva, ¿no? Ellos siempre hacen un trabajo bastante minucioso, bastante detallado. Entonces, la Fiscalía sustenta su requerimiento, ¿y qué es lo que pasa cuando sustenta su requerimiento? Ustedes están de la otra parte y están escuchando cómo Fiscalía oraliza su requerimiento de prisión preventiva. Entonces, Fiscalía, cuando oraliza este requerimiento de prisión preventiva, lo que hace es tratar a tu patrocinado, que está siendo investigado, que todavía no es sentenciado, como si ya fuera culpable. ¿Cómo tú te das cuenta que lo está tratando como una persona culpable? Porque no está utilizando condicionales, porque no está utilizando presunto integrante de la organización criminal, sino que está utilizando el término propio en oración positiva, el integrante de la organización criminal, Raúl Valencia. Entonces, no está utilizando propiamente criterios condicionales u oraciones condicionales que deberían utilizarse en una audiencia propia de prisión preventiva y además a lo largo de toda la investigación, incluso en la etapa intermedia. Y a veces los abogados permiten que a tu patrocinado le digan que, bueno, él realizó tal conducta, que es un integrante de la organización, que él cometió ese delito, que él participó efectivamente en tal acto. Y lo que tú te estás es que si un fiscal oraliza de esa manera, el juez también absorbe esa información de esa manera. ¿Eso qué quiere decir? Que para el juez tampoco sería un presunto autor, no sería un presunto integrante, no sería un presunto, no sé, un presunto autor del delito X, sino que ya es autor de ese delito, ya es integrante de esa organización criminal. Entonces, eso repercute psicológicamente en la persona, lógicamente repercute psicológicamente. Casi nunca he visto abogados que, por ejemplo, cuando Fiscalía realiza su requerimiento en tono de afirmación, en oraciones afirmativas, el abogado interrumpa esa oralización y se señale bajo el principio de la presunción de inocencia, garantía que le asiste a mi patrocinado, Fiscalía no puede oralizar un requerimiento en oraciones afirmativas porque todavía estamos en una investigación. En todo caso, que se respete su presunción de inocencia y que se le trate como inocente mientras no se pruebe lo contrario, mientras no haya una sentencia que determine su culpabilidad, su responsabilidad. ¿Eso qué hace? Obviamente tú al fiscal lo desestabilizas, porque el fiscal está acostumbrado a señalar siempre en tono de afirmación. Entonces, eso también hace que el chip vaya cambiando no solamente en los magistrados, no solamente en los fiscales, sino también en la ciudadanía.
Porque si es que un ciudadano común y corriente escucha en una audiencia que es televisada el presunto autor, el presunto integrante, se está dando cuenta que todavía no está aprobada la actitud o la acción delictiva de esta persona. Entonces, en muchos casos este aspecto pasa desapercibido, pero es algo que tienen que considerar ustedes, porque si no, no habría un artículo sobre presunción de inocencia. El acuerdo plenario 1/2019 por el que tanto se ha peleado no discutiría estos aspectos, señalando que la presunción de inocencia es una garantía que reconoce la condición de toda persona y que se acompaña al imputado durante toda la tramitación de su proceso hasta que una sentencia condenatoria pues señale lo contrario, ¿no? Entonces, no podemos nosotros como abogados, independientemente de la parte en la que estemos, hacer que esta presunción de inocencia sea letra muerta, pues. O sea, no podríamos nosotros permitir eso, porque si no, el título preliminar del Código Procesal Penal estaría pasando desapercibido. O sea, ¿para qué los legisladores se hubieran matado tanto en plasmar un artículo sobre presunción de inocencia? ¿Por qué existe incluso un acuerdo plenario que habla sobre ello en prisión preventiva? Si es que nosotros mismos vamos a permitir que a las personas que están siendo sometidas a una investigación se les trate como culpables desde el inicio. Entonces, como siempre digo, ¿no? A veces menospreciamos o minimizamos algunos aspectos que finalmente son relevantes también, o sea, son importantísimos. Ahora, sabemos por este acuerdo 1/2019, este plenario, que efectivamente se han señalado elementos, se han señalado principios que son bastante importantes y que van a desarrollarse a lo largo de la prisión preventiva, que es lógicamente su carácter excepcional. La excepcionalidad va a primar, ¿no? Eso incluso no solamente está en este acuerdo plenario 1/2019, sino que se plasmó incluso en esta casación 626/2013 Moquegua, y que acompaña incluso la normativa que nosotros tenemos, ¿no? Sabemos que la excepcionalidad tiene que aplicarse definitivamente porque tiene que haber preferencia por la libertad. Lógicamente, la prisión preventiva es la excepción y la libertad es la regla, ¿no? El problema es que en muchos casos eso de allí no se interioriza de una manera debida. Además de los principios que regulan esta medida cautelar de prisión preventiva, nosotros sabemos que existen presupuestos, ¿no? Hay presupuestos que efectivamente tenemos 3 que están en la norma propiamente, lo regula el Código Procesal Penal, que son los graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de pena, el peligro procesal bifurcado en peligro de fuga y peligro de obstaculización, y además jurisprudencialmente se fijaron otros criterios como lo es la proporcionalidad de la medida, y la proporcionalidad de la medida en los 3 subprincipios, que es el subprincipio de idoneidad, el subprincipio de necesidad, el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, que también en muchos casos no se trabaja tanto, y como siguiente criterio también de manera jurisprudencial, la duración de la medida. Como les mencionaba desde el inicio de la charla, normalmente nosotros le damos bastante hincapié a los graves y fundados elementos de convicción, a la prognosis de la pena, pero sobre todo entramos con mayor ahínco al peligro procesal. Y el hecho de entrar con mayor fuerza al peligro procesal hace que a veces el abogado se empecina solamente en discutir y se olvida de los graves y fundados elementos de convicción o simplemente no los estudia. Yo la clase anterior no les di el ejemplo nos había pasado en el estudio, pero se los voy a comentar como una especie de anécdota para que lo tengan en consideración, y sobre todo las anécdotas sirven para no cometer errores que otras personas ya lo han cometido o que nosotros mismos hemos cometido en algún momento, ¿no?
todos nos equivocamos en la vida, sí, todos nos equivocamos en la vida. Tenemos derecho a equivocarnos, sí, pero creo que en la medida de lo posible lo que nosotros queremos es no volver a cometer esos errores. Entonces, el problema de a veces tener muy en mente el discutir lo que es el peligro procesal hace que a veces nos olvidemos de los graves y fundados elementos de convicción. Las personas que tienen casos comunes, que llevan casos comunes, son personas que normalmente están en su día a día con tomos mínimos, ¿no? Casos de un tomo, de 2 tomos, 3 tomos, 4 tomos, 5 tomos. O sea, son casos normalmente pequeños que se pueden estudiar tranquilamente. Del otro lado, tenemos casos de crimen organizado, que a veces te llega un requerimiento de prisión preventiva de 30.000 folios, que involucra bastantes tomos. Y el hecho de que involucre bastantes tomos hace que los abogados a veces no revisen folio por folio, sino que se comete el error en muchos casos de solamente revisar la parte pertinente del patrocinado que tienes. Eso a mí me parece malísimo. ¿Por qué me parece malísimo? Porque si tú solamente te dicen, por ejemplo, estos son los graves y fundados elementos de convicción respecto de tu patrocinado, y tú no ves un contexto general y estamos en un caso de crimen, tú no sabes si es que hay otros elementos en este requerimiento que finalmente te pueden servir a ti para tu teoría del caso, para sustentar tus argumentos para que declaren infundado ese requerimiento de prisión. Y ahora yo quiero comentarles algo. Cuando Fiscalía sustenta un requerimiento de prisión, ustedes saben que Fiscalía anexa los elementos, los graves y fundados elementos de convicción. Pero Fiscalía, estos graves y fundados elementos de convicción que anexa, los utiliza de una manera resumida en el escrito de requerimiento de prisión. Ahí pasan dos cosas. Lo primero que sucede ahí es que en muchos casos Fiscalía, porque entendemos a la Fiscalía que tiene mucho trabajo, que tiene mucha carga procesal, y a veces comete algunos errores que finalmente nos pueden servir a nosotros. Tuvimos un caso que no lo llevamos cuando fue la prisión preventiva, sino lo llevamos después, y nos dimos cuenta de lo siguiente. Fiscalía había sustentado su requerimiento de prisión preventiva, entre otros elementos, respecto de, por ejemplo, Manuel Acuña, señalando que respecto de Manuel Acuña existía como grave y fundado elemento de convicción una nota de agente. Y esa nota de agente señalaba que Rómulo con Marcela estaban transportando una sustancia blanquecina, aparentemente droga. Pero ¿qué pasó ahí? Eso es lo que señalaba el requerimiento. El requerimiento señalaba, mediante nota de agente, un supuesto hipotético, mediante nota de agente número tal, se plasmó en la acción de inteligencia que Rómulo iba caminando junto con Marlene, ambos transportaban sustancia blanquecina que aparentemente era droga. Entonces el abogado, bueno, vio el requerimiento de prisión preventiva y simplemente, bueno, lo dejó pasar. Cuando llega el caso a nosotros, ya después de que habían pasado meses de que el señor estaba privado de su libertad, nos dimos cuenta de lo siguiente, cuando analizamos y utilizamos esos tips, esas recomendaciones que yo les había señalado en la clase pasada, y dividimos, seccionamos, separamos en folders, qué sé yo, hicimos toda esa mecánica que les expliqué la sesión pasada, y nos dimos cuenta, por ejemplo, que ese argumento que había sustentado la fiscalía, y que incluso le había hecho caso el juez, porque el juez había hecho prácticamente un copia y pega del requerimiento, que lamentablemente a veces pasa, a veces con algunos magistrados, porque sí, como todo en la vida, hay personas que hacen un excelente trabajo y personas que nos falta mejorar mucho, ¿no? Entonces, el juzgado hizo lo mismo, o sea, señaló que efectivamente en esa nota de agente sustentó también como grave y fundado elemento de convicción esa nota de agente en la que Rómulo y Marlene caminaban juntos con una sustancia blanquecina que aparentemente era droga.
Y este requerimiento, este grave y fundado elemento de convicción, por ejemplo, era en esa organización criminal que estaba integrada por Manuel Acuña, estaba integrada por Rómulo Villón, estaba integrada por Marlene, ¿no? Y ahora, propiamente esta nota de agente era grave y fundado elemento de convicción para Marlene. Pero cuando nosotros revisamos los anexos, esa nota de agente propiamente, ya no nos basamos en el escrito, sino dijimos, ok, el escrito dice esto, pero yo tengo que ver si el elemento efectivamente está concatenado con el sustento de la pertenencia de utilidad del elemento que ha sustentado fiscalía. Y cuando nos vamos al elemento en sí, a la nota de agente no hablaba de Marlene. La nota de agente decía, Rómulo y Rocío caminaban por inmediaciones tal y se notó que ambos transportaban sustancia blanquecina, aparentemente droga. Entonces, ese elemento, esa nota de agente como grave y fundado elemento de convicción, no tenía absolutamente nada que ver con Marlene. Y sin embargo se había considerado como grave y fundado elemento de convicción respecto de ella, porque así lo había puesto Fiscalía en su requerimiento. Pero si yo leía esa nota de agente no hablaba de Marlene, hablaba de Rómulo y hablaba de Rocío, o sea, no tenía absolutamente nada que ver con ella. Y lo que hace el juez es sustentar lo mismo, hacer un copia y pega con la misma pertenencia, con la misma utilidad. Y lo peor ahí fue que el abogado nunca se dio cuenta de eso. Y el abogado nunca se dio cuenta de eso, y lógicamente como nunca se dio cuenta de eso, pues nunca lo discutió en audiencia. Pero eso es algo vital, claro que es algo vital, porque no solamente haces ver al magistrado que no se está actuando de una manera debida, que ese requerimiento, si tiene ese error, que otros errores tendrá, pues lógicamente cuando hay un error, máximas de la experiencia, ¿no? No es que solamente haya uno, sino hay más. Y sobre todo si estamos hablando de un caso de crimen organizado, ¿no? En el que no solamente hay un imputado, sino hay muchos investigados. Y se juega un papel bastante importante en estos casos cuando tú revisas no solamente el requerimiento, concuerdas con los graves y fundados elementos de convicción. Yo sé que algunos me dirán, pero lo que me estás diciendo es obvio, porque eso debe ser así de todas maneras. Sí, pero lamentablemente eso es obvio cuando tienes casos comunes, cuando tienes casos de 100 folios que tranquilamente puedes leerlo rápido, en una hora, en 2 horas, puedes concordarlo, puedes señalar si es que efectivamente está bien lo que se ha señalado, cómo se ha señalado. Pero cuando tienes casos de crimen donde hay 50 investigados y se está requiriendo de repente prisión preventiva para todos y tienes más o menos 50.000 folios por leer o de repente más, pues normalmente todos es en una burbuja y finalmente no se revisa como se debería revisar, ¿no? Esto es una recomendación porque más allá de necesitar nosotros como abogados dinero para poder defender un caso, tenemos que ser conscientes si es que tenemos el tiempo suficiente para defenderlo. Porque si a mí me llega un caso de crimen y yo sé que no me doy abasto, ¿para qué aceptarlo? Si lo acepto, lo que yo haría con esa persona sería una defensa técnica recontra ineficaz. Y finalmente eso no va a repercutir en ti, como lo dije también la sesión pasada, eso repercute en tu cliente. Y yo no creo que tú harías eso si es que la persona a la que tú defenderías sería un familiar tuyo, ¿no? Entonces siempre hay que tener siempre ser consecuentes con nuestra vocación, con nuestra carrera y defender a una persona como si estuviéramos defendiendo a un familiar nuestro, ¿no? Eso es importantísimo. Ahora, respecto a estos graves y fundados elementos de convicción, por ejemplo, el doctor Asensio Mellado, en una ponencia bastante interesante, él señalaba que habían 3 requisitos básicos que debían considerarse para tener en cuenta un supuesto o un elemento como grave y fundado elemento de convicción. Por ejemplo, él decía, si estamos hablando de un fundado elemento de convicción, es porque debe tener una suficiencia con relación o una suficiencia en relación con la comisión del delito. O sea, ¿esto qué significa? Que el elemento
de convicción que se está sustentando debe permitir un juicio favorable a la pretensión penal que está postulando el Ministerio Público, ¿no? El juez ahí tiene que hacer un análisis y utilizar un criterio bastante objetivo y ponerse como a realizar una operación, ¿no? Y a decir, ok, con estos elementos que yo tengo, ¿podría condenar a una persona? O sea, ¿podría condenarla mañana mismo si es que solamente tengo estos elementos? O sea, obviamente no va a haber una certeza porque no se requiere certeza en este momento, pero lo que dice el doctor Asensio Mellado es que el juez, cuando estamos hablando de fundados elementos, tiene que ponerse a pensar y decir, ¿con estos elementos sería suficiente para yo condenar a una persona el día de mañana? O sea, si la puedo condenar el día de mañana con esto que tengo, sí es pasible de que yo pueda adoptar una prisión. Y si no puedo condenar con esto que tengo, si no podría condenar con esto que tengo, pues no podría adoptar yo ahora, declarando fundado un requerimiento de prisión preventiva en el caso de los graves y fundados elementos de convicción, ¿no? Además, él dice que la imputación debe ser lógicamente una imputación en la que cada uno de los elementos del tipo no falte y esto concuerde con cada uno de los elementos que se están sustentando, ¿no? Hay un elemento, este elemento tiene que ir de la mano con lo que señalan los elementos del tipo. O sea, es como que cada elemento del tipo tiene que estar probado, por decirlo así, con su elemento debido. Si es que no hay eso, no habría una imputación idónea, una imputación adecuada para esto, ¿no? Además, señala que estos graves y fundados elementos de convicción, pues deben de plasmarse, pero reuniendo todas las garantías establecidas. Debe, lógicamente, son de cargo estos graves y fundados elementos de convicción, pero deben reunir todas las garantías establecidas por las normas respectivas. Además, estos graves y fundados elementos de convicción deben de ir en consonancia con el hecho objeto de imputación. Lógicamente, acá yo les voy a dar un ejemplo, porque en muchos casos uno habla, ¿no? Y dice, claro, los graves y fundados elementos de convicción es lógico que tiene que ir de la mano con el hecho objeto de imputación, o sea, eso es obvio, eso es lógica pura. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Tuvimos nosotros un caso de crimen organizado, en el que se le imputaba a nuestro patrocinado en ese momento que él supervisaba locales, supervisaba cocheras, que estas cocheras eran utilizadas para almacenar mercadería robada, para que escondan los vehículos que se utilizaban en los robos. Asimismo, él era el encargado de realizar trámites en las notarías para transferencias de los integrantes de la organización criminal. Además, lo que él hacía era neutralizar las investigaciones porque buscaba policías, ¿no? Para que ellos neutralicen cualquier acto de investigación. Y cuando nosotros, y esto fue algo bonito porque nos tocó un juez que preguntaba mucho, que razonaba bastante, y entonces nosotros cuando respondimos esta imputación con los graves y fundados supuestos elementos de convicción que tenía Fiscalía, nosotros nos hacíamos la siguiente pregunta, ¿no? Lo subdividimos en tres partes. Nosotros dijimos, respecto del alquiler de las cocheras para guardar la mercadería robada, ¿qué graves y fundados elementos de convicción ha traído la Fiscalía para demostrar este hecho objeto de imputación? Ninguno, porque la verdad no había ninguno. Lo único que se señalaba era el señor vivente al domicilio. O sea, y ahí se estaciona su vehículo. Pero no había nada de que, oye, por si acaso hemos inspeccionado, este local es una cochera, mira acá guardan carros, mira la placa tal concuerda con la placa del investigado X, mira este carro que le acabo de tomar foto en la dirección de patrocinado, por si acaso se toma en consideración con la placa del vehículo de otro patrocinado. O sea, no había absolutamente nada de eso. No había nada que pruebe eso. Respecto de las transferencias en las notarías, efectivamente el señor realizaba actos como esas, transferencias porque se dedicaba a compra y venta de vehículos, pero estas transferencias de vehículos pues no eran transferencias ilegales porque finalmente se realizaban en las notarías y se realizaban de manera debida.
y además no se hacía con los integrantes de la organización criminal como se estaba plasmando, o con todos los integrantes de la organización criminal. Y cuando le preguntamos nuevamente a Fiscalía, que nosotros deseábamos que por favor nos señale también respecto de ese hecho, ¿cuál es el elemento que corrobora esa imputación? Ninguno. Ahora, respecto a que él había utilizado, se había comunicado con efectivos policiales para neutralizar los actos de investigación que estaba llevando a cabo la Fiscalía, igualmente en esa misma línea de ideas, nosotros lo que señalamos fue que cuando él realiza un acta de transferencia, le comunican que no la podía realizar porque la persona con la que él quería esta acta de transferencia, pues salía que estaba en un proceso, y él fue a averiguar qué es lo que estaba pasando, porque no se podía realizar la transferencia. Y el policía, cuando esta persona, nuestro patrocinado, lo va a buscar, lo que el policía hace es dejar constancia que lo estaba buscando una persona, ¿no? Para señalarle si es que estaba siendo investigado, qué sé yo. Pero nunca hubo un acto de obstrucción propiamente, o nunca hubo un acto de decirle, ¿sabes qué? Deja de investigarnos, o cuánto nos cobras por dejar de investigar, o qué podemos hacer para que tú ya no nos investigues. No hubo absolutamente nada de eso. Y cuando le preguntamos también a través del juez a la fiscalía qué elemento, qué grave y fundado elemento de convicción tenía respecto a estas acciones ilícitas de nuestro patrocinado, solicitando que efectivos policiales, porque incluso había puesto policías, fiscales y jueces, o sea, que nos diga con qué policía, con qué juez, con qué fiscal él había hablado para que no investiguen a la supuesta organización criminal. Fiscalía tampoco tuvo argumento. Entonces, cuando terminamos nosotros de debatir estos aspectos, lo que pasó ahí fue lo siguiente, ¿no? Los discutimos y el juez le pregunta, tal cual lo habíamos plasmado nosotros, le pregunta por cada hecho, por los 3 hechos, si es que tenía algún elemento que probase cada hecho que él estaba imputando, ¿no? Y lo que Fiscalía hizo en ese momento fue decirle, no, señor magistrado, en cada pregunta, no, respecto de ese hecho no tenemos un elemento que lo pruebe. No, respecto de ese hecho tampoco tenemos. O sea, y toda la imputación se había basado en elementos de convicción, sí, porque habían elementos de convicción que probablemente pueden haber tenido un mínimo indicio, pero no habían graves y fundados elementos de convicción. ¿Por qué les digo esto? Porque pudo haber existido elementos, indicios, elementos de convicción, como por ejemplo decir que el señor tenía una cochera en su casa. Eso es un elemento de convicción, pero no había un grave y fundado elemento de convicción que, por ejemplo, probara que el señor en su cochera guardaba el auto de placa tal que pertenecía al investigado tal. Eso no existía, por ejemplo. Y si bien tú puedes tener un elemento de convicción, ese elemento de convicción no necesariamente es grave y fundado para que tú lo puedas concordar con el hecho objeto de imputación. Y eso es lo que nos sucedió, por ejemplo, en un caso, y que por eso es relevante que uno tenga en consideración siempre que los graves y fundados elementos de convicción tienen que ir en consonancia con el hecho objeto de imputación, porque les puede pasar lo mismo que nos pasó a nosotros, ¿no? Que se impute de una manera tal y que finalmente no haya ningún sustento. Si te dicen, por ejemplo, que la persona X está realizando contactos con autoridades policiales, fiscales, judiciales, con la finalidad de neutralizar actos de investigación, que mínimamente te señalen con qué efectivo policial, con qué fiscal, con qué juez están neutralizando estos actos de investigación, ¿no? O sea, ¿cuál es su grave y fundado elemento de convicción que pueda probar eso? O sea, eso es vital para que uno pueda entender estos aspectos de graves y fundados elementos de convicción, ¿no? Ahora, también nosotros, y es algo que no sé si es que, por ejemplo, en este diplomado tengamos policías que se hayan inscrito, pero quiero, por ejemplo, plasmar una pregunta al aire y los que puedan responder por el chat, excelente. Yo les pregunto, ¿no? Una nota de agente, una nota de información que se realiza cuando se practican acciones de inteligencia, ¿podría sustentar un requerimiento de prisión preventiva? O sea, una nota de agente puede considerarse grave y fundado elemento de convicción
para sustentar de una manera debida un requerimiento de prisión preventiva en el presupuesto de graves y fundados elementos de convicción? O sea, ¿a ustedes les parece que está bien que la nota de agente sea postulado como un grave y fundado elemento de convicción? Ahí, por ejemplo, me gustaría escuchar opiniones, ¿no? O sea, a mí me gustaría escuchar opiniones, por qué sí, por qué no, vamos a conversar un poquito, ¿no? A ver, Ángel ha levantado la mano. Ángel, a ver. Buenas noches, doctora. Le saluda el señor Ángel Carrasco. Mucho gusto, Ángel, de comunicarnos por este medio. A ver, justo estaba escuchando la ponencia y usted mencionó algo de la nota de agente. Yo tengo entendido que la nota de agente, como la nota de información, son documentos de inteligencia. Y existe una ley que es la 1141, si no me equivoco, donde habla de la calificación de los documentos de inteligencia. Y Y a mí me parece mal a la pregunta que usted hace de que sea un elemento de convicción, ¿no? ¿Por qué? Le explico, porque la nota de agente, por lo que me enseñaron o por lo que aprendí un poco, es algo vago. Y es más, tiene seudónimos, tiene alfanumérico, no está firmado por ninguna persona en sí. Y al presentar, bueno, lo he visto en casos que lo han solicitado fiscalías, que lo han solicitado abogados, y bueno, por lo que aprendí, como le digo, y la ley que lo ampara, es, es contraproducente, ¿no? No puede, para eso existen los informes policiales, ¿no? Bueno, es mi opinión y lo poco que aprendí, usted me dejará mentir o, bueno, me corregirá de repente. Entonces, a su pregunta, para mí no es válido. Gracias. Gracias a ti, Ángel. Ahora, a ver, Lino Román nos dice que no. A ver, por qué no? Cuéntanos, Lino. A ver, acabo de permitir el audio. No sé si está habilitado. No, a ver, Jeff Alba también nos comentaba que no. A ver si nos puede sustentar por qué no considera que sea grave y fundado el elemento de convicción. A ver, creo que hay un problema ¿Cómo con está? los audios, Buenas ¿no? noches. ¿Me escuchar? Sí, buenas noches. Le saluda Kevin Chancoya. Mucho gusto, Kevin, mucho gusto. Bueno, como también comentaba el coleguita, yo tenía entendido que, como él bien dice, ¿no? Pues tanto las notas de información como una nota de agente solamente tienen códigos alfanuméricos, no es un personal que lo firme. Obviamente se tiene registrado a quién pertenece ese código. Muchas veces, tanto la fiscalía como los jueces y fiscales solicitan las notas de inteligencia y las notas de información, pero tengo entendido que hay una ley que ampara a lo que es inteligencia para que la entrega solamente se haga, pero no para casos que estén en fiscalía o estén en juzgado. Eso tenía entendido. No creo que una nota de inteligencia sea lo suficiente para que puedan solicitar prisión preventiva a algún delincuente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya leí el comentario de Lino Román también. Gracias por su participación. Yo estoy de acuerdo con ustedes en varios aspectos. Este tema de acciones de inteligencia a mí me gusta mucho, lo he tocado muchas veces en varias ponencias
nos ha tocado enfrentarnos en casos como estos, y les pregunto porque en principio quiero saber el razonamiento que tienen, porque todas las opiniones son lógicamente válidas, pero aquí hay que tener en consideración algo, ¿no? ¿Por qué yo les hago la pregunta de si una nota de agente puede sustentar o una nota de información puede sustentar un requerimiento de prisión preventiva y puede considerarse grave y fundado elemento de convicción? Porque nos ha tocado, no en casos comunes, pero sí en casos de crimen organizado, que incluso han considerado notas de agente, ni siquiera de información, porque sabemos que hay diferencia entre nota de agente, nota de información y nota de inteligencia propiamente. Pero, por ejemplo, han sustentado requerimientos de prisión con solamente notas de agente y registros de comunicación. Y esos requerimientos son declarados fundados. O sea, requerimientos de prisión preventiva fundados únicamente con notas de agente, con registros de comunicación y sin ningún otro elemento periférico que pueda corroborar esas versiones. El problema y la lucha de nosotros es como lo que sucede, por ejemplo, en casos de contrataciones con el Estado. Yo soy abogada, pero no puedo conocer todo, por más que quiera. Lo mismo pasa con un magistrado. Un magistrado es lógicamente juez, pero no necesariamente va a conocer todo. Entonces, cuando hay aspectos técnicos, si lamentablemente estamos frente a una defensa que no sabe ni siquiera qué es una nota de agente, ¿cómo lo va a poder discutir en audiencia? ¿Cómo va a poder decirle, no, esto es algo bastante básico, esto es solamente referencial, necesito un elemento periférico, si ni siquiera tiene en mente qué significa nota de agente? Entonces, yo me mato mucho explicando en varias ponencias esto de las acciones de inteligencia y los documentos que se emiten, porque lamentablemente nos enfrentamos a esto a diario. O sea, hay requerimientos así, imagínense una acusación que se sustente en notas de agente. Entonces es algo a veces impensable. Pero ¿cuál es el problema? Que los magistrados avanzan conforme a tu desconocimiento. Porque si yo soy abogada y yo estoy llevando un caso en el cual versa sobre acciones de inteligencia y se han emitido ahí notas de agente, notas de información, o de repente lo único que tiene Fiscalía son notas de agente nada más, yo tengo que presentarme al juzgado, discutir esto que está sustentando Fiscalía como grave y fundado elemento de convicción, y explicarle sobre qué versa al magistrado que tengo presente. A ver, tengo levantada la mano de María Luisa, no sé si quiere opinar algo al respecto. Sí, doctora, buenas noches. Bueno, Buenas noches. en mi experiencia he trabajado muchísimos años en inteligencia, lo que es la inteligencia operativa policial. Efectivamente, la nota de información y la nota de agente son referenciales. Obviamente nosotros lo estamos viendo, lo estamos verificando, lo estamos comprobando, ahora aplicando pues lo que indica el nuevo Código Procesal Penal, hacemos la videovigilancia, todo, ¿no? Lo que antes era la óbice. Pero para eso, esa nota de agente, cuando nosotros trabajamos, como somos de inteligencia operativa, lo convertimos en parte. Cuando ya se convierte en parte, eso ya va a pasar ya como un elemento, como una prueba, o sea, lo que ahora lo llamamos los elementos de convicción. Eso quería yo acotar, ¿no? En mi experiencia policial. Muchas gracias María Luisa, lo que dices efectivamente es correcto, porque si bien es cierto, en algunos casos se sustentan notas de agente, en otros casos de crimen ya no se habla de notas de agente, sino se habla de informes de inteligencia o de partes de inteligencia que sustentan un requerimiento de prisión, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se discute respecto a notas de agente o notas de información que se plasman de determinada manera, y que Fiscalía va con todo, ¿no? Porque así como el abogado va con todo, o debería ir con todo, el fiscal también. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que acá juega mucho el desconocimiento de la norma.
Si es que yo, por ejemplo, no sé qué son notas de agente, lo mínimo que debería hacer un abogado diligente es ponerse a investigar, pues es lo mínimo que debería hacer. Claro, no va a buscar un agente de inteligencia, pero al menos se puede meter a internet a buscar. ¿Y esto qué significa? Que si yo voy a una audiencia que se sustenta en graves y fundados elementos de convicción, que tiene como respaldo las notas de agente o notas de información, que yo, bueno, de repente no tengo ni la más mínima idea de lo que es, debo buscar información sobre eso. Si es que ya me metí y dije voy a llevar el caso, tengo que meterme a buscar qué significa esto, cuál es la normativa, cuál es la base legal que lo sustenta, hay protocolos, no hay protocolos, qué dice la norma. Tengo que buscar, porque si no lo que estoy haciendo es nuevamente dejando en indefensión a mi cliente, y eso es lo que uno menos quiere. O sea, si alguien me busca a mí, es porque sabe que yo soy suficientemente diligente con el caso que tengo y que voy a defender con uñas y dientes a mi patrocinado. Eso involucra que yo lo que no sé lo tenga que conocer sí o sí. Por ejemplo, si es que yo voy a una audiencia de prisión preventiva y está sustentando fiscalía en su requerimiento un grave y fundado elemento de convicción que es una nota de agente, una nota de información, como supuestos para fundar este pedido, lo que yo tengo que hacer, porque estoy completamente segura, convencida, que más del 90% no sabe qué significa mucho esto de las acciones de inteligencia, tengo que ir a explicarle qué son las acciones de inteligencia, tengo que ir a explicarle, claro, tenemos la Constitución que señalan las acciones que tiene que realizar la policía, cómo coadyuva con la delincuencia, en el orden de estas, cómo se ha regulado en el Código Procesal Penal determinadas acciones que se realizan a través de videovigilancia, pero además tengo que yo informarle, o sea, no informarle porque tengo que asumir que ya lo sabe, pero tengo que contarle al magistrado que existe un manual de documentación policial, que existe un manual de inteligencia y contrainteligencia. Tengo que existirle que en esos dos documentos, por ejemplo, en el manual de documentación policial y en el manual de inteligencia, existe el desarrollo, y no solamente el desarrollo, sino también existe el modelo de una nota de agente. Tengo que contarle al magistrado que en su propio manual de documentación policial y en su propio manual de inteligencia que regula la policía, que son los que hacen estas acciones de inteligencia, se señala de una manera expresa y clara que las notas de agente son documentos básicos de inteligencia. O sea, son documentos básicos, iniciales. Se supone que hay una pirámide de menos a más y eso es en el menor lugar. Tengo que contarle, aunque no quiera que haya un ciclo de producción de inteligencia, tengo que contarle los pasos a seguir, cómo empieza todo este proceso, cómo empieza este procedimiento. Incluso puedo ir más allá y contarle, mira, hay un agente de inteligencia que se encarga de esto y hay un analista de inteligencia que se encarga de otra cosa. O sea, tengo que explicarle porque tengo que asumir yo que si es que Fiscalía no lo cuenta, lo tengo que contar yo para que el juez lo entienda y para que sepa que bajo ningún motivo podría considerar una nota de agente como grave y fundado elemento de convicción, salvo de manera excepcionalísima, porque creo que a veces ni así existen elementos periféricos que puedan corroborar la versión que existe en esa nota de agente. Pero inicialmente es un documento básico de inteligencia, salvo que, por ejemplo, me presente ahí una nota de agente acompañada del al parte de inteligencia, o una nota de agente, su nota de información y consecuentemente su nota de inteligencia. Pero hay que explicarle todo esto Doctora, al magistrado, porque si no, ¿cómo va a adoptar una decisión? ¿Alguien me está...? doctora, disculpe que la interrumpa. Si puede ser factible una acotación ahí. Cuéntame, Ángel. A usted lo que está hablando de un parte de inteligencia. No existe el parte de inteligencia. Existen las notas de inteligencia, las notas de información, la nota de agente, apreciaciones, entre otros. No existe el parte de inteligencia. Hay unas cositas negligentes de repente de ambos lados, de fiscalías, de los policías, de abogados, de los jueces. Es esa manera o mi opinión. Yo le digo, lo he pasado, ¿por qué? Porque ha habido fiscales que solicitan, remítame las notas de agente, remítame las notas de información, pero también si nosotros conocemos los deberes y los derechos y nos amparamos a fundamentos, a normas, a leyes, no las remite uno.
Yo le digo porque lo he pasado. Entonces, discúlpeme, doctor, lo que yo le voy a remitir es un informe policial, de acuerdo a lo que vaya el contenido de las notas. ¿Por qué? Porque las notas están aparadas a una ley, que es la 1141, donde tienen carácter secreto, carácter confidencial, y solamente las tienen, hay privilegios que para poderlas ver, para poder abrirlas, una de ellas es el Consejo de Inteligencia del Congreso de la República, entre otros. Y es más, ustedes como abogados, de repente pueden hacer que desestimen esa prueba en, en cualquier caso, en cualquier juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque acá viene la otra parte. ¿Quiénes formulan las notas de agente, las notas de información? Son agentes encubiertos, agentes de inteligencia, que están amparados bajo la ley también de no ser expuestos, porque ustedes como abogados pueden determinar y llamarlo a atestiguar, porque ellos son los que formularon y se tiene que revelar su alfanumérico, su seudónimo, entre otras cosas, y ellos no pueden ser expuestos a eso. En cambio, si es que hay un informe policial, pues ya sea por el jefe, el jefe de grupo o quien firma, en realidad va a tener que ir de repente él a atestiguar o algo, pues, ¿no? Y eso está sucediendo en muchos casos, casos que percibo, o a veces que me pongo a estudiar o que ingreso también a estos cursos, ¿no? Entonces, era mi acotación en que se está dando mal para mí, no sé si por ahí hay otra opinión de algún especialista o algo, no sé. Sí, sí, yo Gracias. quiero corroborar lo dicho por el compañero, no sé si me escucha, doctorita. Sí, sí. Ya, yo quiero corroborar. Cuando yo hice mi aportación hace un momento, nosotros trabajamos en base, y lo que ha dicho claramente el compañero, ¿no? Tenemos documentos que son netamente inteligencia y que esos documentos no pueden pasar a fiscalía o sea, no pueden solamente por alguna disposición o alguna resolución pasar a ningún juzgado ni a ninguna fiscalía. Nosotros esa información de inteligencia la pasamos al grupo operativo, al grupo de investigación. ¿Qué hace el grupo de investigación? Hace la corroboración, comprobación y verificación de la información que nosotros le estamos dando y eso lo transforma en un parte policial. No existe lo que dice el compañero, efectivamente, no existe ningún parte de inteligencia. O si no, toda esa información lo trasladamos a un informe policial, que ese es el documento oficial en el cual nosotros estamos dando la información solicitada o de lo que hemos en las acciones de inteligencia se ha realizado. Eso sería mi aportación. En mi experiencia, yo he sido muchos años Efectivamente, agente de inteligencia y con eso del control difuso, con que no teníamos una ley que nos protegiera, yo he sido muchas veces expuesta ¿cómo se llama? En las diligencias, con los integrantes de organizaciones criminales, que yo he tenido amenaza de muerte. Entonces, por eso lo digo con experiencia y con conocimiento de causa, que si no teníamos esa ley que ha salido ahora último, entonces estábamos totalmente protegidos. Ahora sí, felizmente, y eso también depende del jefe de grupo operativo, ¿no? Que bien sustentado y nosotros no tenemos por qué ir a declarar a ningún juzgado. Eso le quería acotar. Gracias, autorita. sí, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes y justamente los ejemplos que yo les doy es porque surge en la realidad. Si yo les comento esto de notas de agentes sustentadas como fundados y graves elementos de convicción es porque surgen la realidad. Si yo les cuento de partes de inteligencia, no es porque yo crea que existen partes de inteligencia, es porque Fiscalía obtiene por la misma policía denominados partes de inteligencia y lo sustenta de esa manera. Incluso nosotros hemos tenido una audiencia de tutela de derechos respecto de estos mal denominados partes de inteligencia. Esto es importante saberlo porque nosotros como ustedes podemos decir, no, pero no, esto es impensable, esto es imposible, esto no debería ser así, pero lamentablemente es lo que sucede en la realidad. Entonces yo lo que les cuento a ustedes no es algo que de repente invento un caso hipotético para generar un debate, sino es algo que pasa en el día a día.
Pasa en el día a día que Fiscalía sustenta un requerimiento de prisión preventiva con notas de agente. Pasa en el día a día que Fiscalía sustenta un requerimiento de prisión preventiva con partes mal denominados de inteligencia. Pasa en el día a día que presenta solamente notas de agente y registros de comunicación, y con eso incluso se puede declarar fundado un requerimiento de prisión preventiva, aun cuando ni siquiera el audio haya sido contrastado con el acta de transcripción, aun cuando ni siquiera se haya corrido traslado de los audios. Y lamentablemente, cuando tienes una defensa ineficaz que ni siquiera sabe qué significa nota de agente, nota de información, nota de inteligencia, que no sepa que hay un manual de documentación policial, que no sepa que hay un manual de inteligencia y contrainteligencia, que no sepa que hay una ley que ampara estas documentaciones que se van a emitir propiamente cuando se realizan acciones de inteligencia, y que además desconoce todos estos procedimientos, y que incluso te vas a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, cuando habla de informante y cuando habla de confidente, hace una diferenciación, pero ni siquiera cita como base normativa esta documentación policial, te enfrentas a un grave problema que, si no sabes tú cómo actuar en ese momento, ese error va a seguir surgiendo año tras año, mes tras mes, y se va a seguir declarando fundadas prisiones preventivas en base, por ejemplo, como un mínimo ejemplo, en notas de agente, cuando, como ustedes me han señalado muy bien, no debería ser de esa manera. O sea, no debería analizarse de esa manera, bajo ningún contexto, bajo ningún motivo. Entonces, estos aspectos son relevantes, sí, porque, como les digo, si es que uno no sabe cómo discutirlo, si es que uno no sabe cómo plasmarlo, si es que uno, más allá de pensar que el magistrado puede saber, no se lo explique de una manera debida, incluso vas a entrar a un control de acusación y Fiscalía te puede sustentar como un medio de prueba las mismas notas de agente. ¿Y qué vas a hacer tú? Y si el juez desconoce eso, ¿vas a esperar que llegara a la Suprema para recién pelear estos aspectos? No podemos dejar en indefensión a las personas que nosotros patrocinamos. Y eso involucra que hagamos un estudio pormenorizado del caso. Por ejemplo, sus intervenciones son espectaculares, porque efectivamente ustedes tienen claro eso. O sea, ustedes han trabajado en eso, conocen de eso, se han especializado en eso y tienen el conocimiento claro respecto a eso. El problema es que las defensas, cuando tienen casos respecto de estos documentos en los cuales se plasman acciones de inteligencia, no tienen ese conocimiento, esa especialización como para decir al magistrado, ¿sabes qué? Las notas de agente son documentos básicos de inteligencia. No lo digo yo, se ha plasmado incluso en los manuales policiales tal, y la norma habla respecto de ello, tal aspecto. No tienen esa capacidad suficiente como para poder pelearlo en audiencia de esa manera. Y eso incluso que, como les he señalado, se especifique o se declare fundado un requerimiento de prisión preventiva en base mínimamente a eso, ¿no? Y eso, como les he comentado, es perjudicial, ni siquiera para nosotros mismos como abogados, que nos podemos sentir mal por el desconocimiento que tenemos, sino que lamentablemente por ese desconocimiento el perjuicio va a ser siempre para el patrocinado. ¿Por qué? Porque finalmente quien sufre la consecuencia de eso es nuestro patrocinado, que lamentablemente por nuestra irresponsabilidad y falta de diligencia y de especialización se ve involucrado en un trámite tan engorroso, tan tedioso y tan triste como pasar un episodio como este, ¿no? O sea, nadie está libre de esto. Y lo que queremos es que las personas se sigan especializando, compartir los conocimientos para que ellos también puedan conocer respecto de esto y se generen finalmente defensas que sean eficaces, ¿no? Hasta ahorita yo no he visto, más allá de las que hemos tenido, audiencias en las cuales se hayan discutido estos aspectos, aun cuando han sido nombrados, y que se hayan discutido de esa manera, ¿no? Que cuenten, que digan, esto trata así, esto es así, se ha plasmado en tal sitio, y que de repente el juez diga, sí, efectivamente, bueno, ya tengo conocimiento de cómo es el procedimiento y me voy a pronunciar respecto de esto. O sea, todavía no he visto un pronunciamiento de esa manera. Me encantaría en algún momento poder verlo. Los casos que nos ha llegado, por ejemplo, respecto de notas de agente, nos ha llegado ya después incluso de haberse dictaminado una medida de prisión preventiva o de haberse confirmado esta. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso cuando se sustentan como graves y fundados elementos de convicción, ¿no?
Eso es importante. Ahora, respecto del otro presupuesto que también es importantísimo, más allá de la prognosis de pena superior a 4 años, porque es otro presupuesto que la norma establece, ¿no? Que debe haber una prognosis de pena que sobrepase los 4 años, pero como otro presupuesto que para todos los abogados es prácticamente el esencial. Todo el mundo, no todo el mundo, ¿no? Pero muchas personas, muchos juristas, muchos magistrados señalan que este presupuesto de peligro procesal es vital para el caso en el cual se desarrollan, vital para la información que ellos tienen en consideración. Es importantísimo en los casos que se trabajan porque estamos mal acostumbrados. Miren, para nosotros los abogados, cuando tenemos una audiencia de prisión preventiva, nosotros pensamos, ¿no? Porque es un pensamiento que surge, o sea, es un pensamiento que ya es prácticamente innato. Fundamentar adecuadamente el peligro procesal. O sea, eso es lo primero que uno tiene en consideración, sustentar adecuadamente el peligro procesal, porque es lo que puede salvar. ¿Y por qué es lo que puede salvar? Porque mal pensamos los abogados señalando que, por ejemplo, en graves y fundados elementos de convicción, es normal que el juez te dé los graves y fundados elementos de convicción. Pero basta que falte un presupuesto para que te dicten prisión previa, peligro procesal. Porque si gano peligro procesal, ya pues aunque me den graves y fundados elementos de convicción, igual se caería la prisión preventiva, ¿no? Pero no se ponen a pensar que si es que uno empieza peleando graves y fundados elementos de convicción, si es que ni siquiera ha servido para fundar una prisión preventiva, ¿cómo podría servir para que sea un medio probatorio sustentado en un requerimiento acusatorio? O sea, no se pueden a pensar en esa diferencia bastante importante en el caso. Y por eso le digo, ¿no? A veces se limitan mucho a no discutir tanto graves y fundados elementos de convicción, no se meten de lleno, dejan pasar eso y solamente se plasman en peligro procesal, que como ya les he dicho, pelear graves y fundados elementos de convicción es vital en los casos que existen. Uno tiene que pelear todos los elementos, todos los presupuestos con ahínco, no solamente los que nos conviene o lo que no nos conviene, sino pelear todos con bastante ahínco porque particularmente a mí me da mucha felicidad cuando peleo un requerimiento de prisión preventiva en una audiencia y, por ejemplo, el juez me da la razón, pero no solamente en peligro procesal, sino que me da la razón en graves y fundados elementos de convicción. Porque eso me hace entender a mí que he realizado un buen trabajo y que he podido, con el poco conocimiento, humildemente que uno pueda tener, hacerle entender al magistrado que esos aparentemente graves y fundados elementos de convicción no son graves y fundados elementos de convicción. Y yo creo que no hay mayor satisfacción de que un magistrado efectivamente compruebe que en el caso no hay ni siquiera graves y fundados elementos de convicción. Más allá de, bueno, elementos, indicios, razones plausibles, qué sé yo. Pero bueno, respecto al peligro procesal, nosotros sabemos que existe una bifurcación aquí para el peligro procesal. Esto se divide no solamente en peligro de fuga, sino también en peligro de obstaculización, que uno tiene que tener bastante cuidado porque no necesariamente el juez tiene que decir, acá tiene que concurrir tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización. Basta que se cumpla uno para que hay peligro procesal. Solo se requiere, ya se estableció incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Suárez Rosero versus Ecuador, que se requiere la concurrencia de un peligro o un riesgo procesal para que se pueda considerar que efectivamente hay peligro procesal, ¿no? Eso en reiterados pronunciamientos de la Corte Interamericana, ¿no? En el caso Chaparro Álvarez, en el caso incluso J versus Perú también se ha desarrollado ese aspecto. Pero ahora, respecto a nosotros, a lo que vamos a ceñirnos en este momento, respecto al peligro de fuga propiamente, nosotros tenemos varios supuestos y a veces uno piensa que peligro de fuga es solamente arraigo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno habla de peligro de fuga,
lo que te viene en mente en un primer momento es, bueno, vamos a discutir arraigos. Pero el peligro de fuga va más allá de eso, lógicamente, o sea, va más allá de un aspecto propiamente de arraigo, que en muchos casos se denomina de una incorrecta manera arraigo de calidad, o sea, es como que existe arraigo de calidad y arraigo de no calidad, pero finalmente existe el arraigo, y lo que se requiere acá es que exista arraigo. Hay un problema, una discusión que no tiene cuándo acabar, y que no hay muchos pronunciamientos respecto de ello, en relación al arraigo, qué puede ser arraigo de calidad, qué no es arraigo de calidad. Existen varios cuestionamientos respecto a ello, ¿no? Pero, por ejemplo, respecto al peligro de fuga, uno tiene que tener en consideración qué cosa. Uno tiene que tener en consideración el arraigo, como se señala, el arraigo en el país del imputado, establecido en el artículo 269, pero este arraigo en el país del imputado, que se señala en este aspecto, tiene que tomarse en consideración de la siguiente manera, porque muchas veces nosotros decimos arraigo, y cuando decimos arraigo, y esto hay que tomarlo como tips, uno dice arraigo, ¿no? Y por ejemplo, quiero que me ayuden ustedes en el chat. Si es que Dios no quiera, ¿ya? Pero si a ustedes les requieren prisión preventiva, ok, hay un requerimiento de prisión preventiva contra Miguel, contra María Luisa, contra Kevin, contra Bel, contra Amy, contra Argenis, contra Benny, contra Celina. Bueno, hay un requerimiento de prisión contra todos ustedes. Van a contratar un abogado, van a buscar un abogado que los defienda. Tiene que ser un buen abogado, porque lógicamente ustedes no quieren ir a prisión, ¿no? Aunque a veces, por más que se contrate un buen abogado, uno no está en la mente del magistrado para saber qué decisión adoptar, lejos de que uno se considere inocente, ¿no? Pero, a ver, van a contratar ustedes un abogado, y el abogado les va a decir, vamos a acreditar tus arraigos. ¿Cómo acreditaría tus arraigos? O sea, ¿qué es lo que ustedes piensan, o qué es lo que ustedes como abogados le pedirían a sus patrocinados que acrediten? O sea, ¿qué es lo que necesitarían ustedes para acreditar arraigo? A ver, vamos a un poco compartir ideas para reforzar algunos puntos. A ver si me ayudan poniendo en el chat qué es lo que se les viene a la mente cuando ustedes les dicen vamos a acreditar determinados arraigos. Porque esta parte de la acreditación de arraigos es importantísima. Porque si yo no acredito arraigos de una manera debida, finalmente no voy a poder ni siquiera defenderme del peligro procesal en la vertiente del peligro de fuga. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, para acreditar arraigo familiar, solamente tengo que adjuntar los DNIs de repente de mi esposo o de mis hijos, y ya con eso suficiente? O de repente, si es que trabajo, solamente decir, bueno, estoy trabajando en la unidad policial. O sea, ¿ustedes creen que es suficiente solamente decir eso? ¿Ustedes creen que es suficiente para acreditar arraigo familiar, los DNIs de tu esposo y de tus hijos, y para acreditar arraigo laboral, solamente decir, acá está mi constancia de trabajo? Estamos mal. Y ese es un problema principal. Ese es un problema que surge. Efectivamente, como dice Lino, domicilio, centro de trabajo, familia, como dice Richard, ¿no? El arraigo domiciliario, laboral, familiar. Miguel, que se tenga un núcleo familiar en el país. Efectivamente, eso es correcto. Pero, ¿qué documentos tendríamos que adjuntar nosotros? Si yo, por ejemplo, les digo, quiero acreditar mi arraigo familiar, yo, ¿cómo acredito mi arraigo familiar? Tengo un esposo con el que ya tengo 20 años de casada, y tengo mis 3 hijos. ¿Cómo acredito yo mi arraigo familiar? O sea, solamente lo digo en audiencia, solamente presento los DNIs de ellos, y ya con eso el juez va a entender que yo tengo un arraigo familiar determinado. ¿Es suficiente eso? ¿Ustedes como abogados solamente le pedirían
pedirían a sus patrocinados, o ustedes como investigados solamente dan a su abogado el DNI de su esposa o de su esposo y de sus hijos? ¿Basta eso para que pueda el juez señalar si efectivamente hay arraigo? Ahí lógicamente no. O sea, ustedes necesitan más allá de eso, ustedes necesitan más cosas. ¿Qué necesitarían, por ejemplo, para demostrar ustedes que tienen arraigo familiar? El DNI básico legalizado de las que constituyen tu núcleo familiar, la partida de nacimiento incluso de tus hijos, que demuestre efectivamente ahí quién es el papá, la mamá, e incluso si es que han consignado como domicilio uno en el que nunca se han mudado, también se puede corroborar con ello incluso el domiciliario. La partida de matrimonio, el acta de matrimonio es vital también. Las personas que conviven, su inscripción de convivencia, una declaración jurada de la conviviente en la que está, una constancia de, a ver, si es que por ejemplo ustedes tienen un arraigo familiar y tengo por ejemplo mis hijos y yo le pago los estudios a mis hijos, una boleta de pagos, que estoy realizando yo los pagos de sus estudios. Si es que tengo hijos de repente que están con algún problema de salud, sus historias clínicas, están estudiando la constancia de notas de mis hijos, si es que estoy realizando gastos, los gastos que yo estoy realizando. Y aquí un consejo, ¿no? Claro, uno nunca lo espera, o sea, uno nunca desea que eso pase. Pero, por ejemplo, uno es conveniente que empiece a bancarizar las cosas. ¿Y cómo uno bancariza las cosas? O sea, ¿yo cómo puedo acreditar que yo efectúo los pagos, por ejemplo, del colegio de mi hijo? De repente, el colegio donde estudia mi hijo tiene un número de cuenta. Entonces, lo que yo podría hacer es transferir de mi cuenta a su cuenta. Ahí estoy acreditando que quien está realizando el pago soy yo. O de repente cuando se emite la boleta se emite a mi nombre, consignando el nombre de mi hijo. Ahí se consideraría que yo estoy haciendo el pago. Porque si no, la única manera que acredite el pago sería una declaración jurada tuya que señale que tú lo estás pagando, ¿no? Pero tendría un poco de más peso tratar de bancarizar las operaciones un poco para que luego cuando pidas el historial o incluso presentes el pantallazo de que tú has efectuado el pago, ¿no? Es importante eso, por ejemplo. O de repente si tú eres una persona soltera, felizmente soltera, no tienes nadie que te esté incomodando en estos momentos, pero sí te haces cargo de tu familia, sí pagas de repente tratamientos médicos de tus padres, sí pagas de repente o otorgas una mensualidad a tus padres. Es bueno que también, por ejemplo, ellos también bancaricen el sistema y que tú hagas una transferencia, si le das un monto mensual, ya no les des un monto en efectivo, sino bancarizas, sácale una cuenta a tu papá, una cuenta a tu mamá, y deposítales, si les depositas de repente, no sé, 100, 200 soles, 300 soles mensuales, bancarízalo y trata de que sea de cuenta a cuenta. Eso da mayor peso incluso cuando sustentes que te haces cargo tú de tus familiares cercanos, ¿no? Eso, por ejemplo, es importantísimo también. Eso en cuanto al arraigo familiar. Ahora, respecto al arraigo domiciliario, me están contando por aquí, por ejemplo, la constancia de domicilio, claro, eso es vital. Los recibos de pago también, el recibo de agua, luz, teléfono, gas, todo lo que tú puedas tener, también, como les dije, ¿no? La constancia policial, notarial del domicilio, la partida registral, si es que está inscrito en registros públicos tu predio, también, si es que no tienes una casa propia, pero si alquilas, que exista un contrato, que haya un contrato de por medio que señale quiénes son las partes, documentos de identidad, esos DNIs tienen que necesariamente tener la misma dirección de tu domicilio, ¿no? O sea, necesariamente digo porque eso acreditaría un mayor vínculo, ¿no? Si por ejemplo mi ficha RENIEC dice lo mismo que la dirección donde vivo, pues eso es importantísimo, ¿no?
sino de repente un certificado de posesión, de repente en tus cuentas bancarias, en tu reporte de tu estado de cuenta figura tu dirección, también acredita ese aspecto bastante importante, ¿no? Entonces no se trata simplemente de uno mostrar documentos por presentar. Por ejemplo, en el arraigo laboral, como me mencionaron algunos, es importante ahí tu contrato laboral, tu constancia de trabajo, tu certificado de trabajo. De repente algunos no trabajan y no ganan en planillas, sino emiten recibo por honorarios. También las boletas de pago. De repente, en algunos casos se han creado, sus empleadores les han dicho que creen cuenta sueldo, que aperturen cuenta sueldo. También esa apertura para que se señale que lo que tienen ustedes es una cuenta sueldo para que pruebe ese aspecto. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, no se trata pues de ser tan limitado, sino de pensar, de ir más allá de lo que la norma nos pide, de ir más allá de lo que se establece. Porque si es que nosotros somos limitados, el juzgado, la fiscalía puede utilizar cualquier huequito para desestimar ese pedido o para utilizarlo a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿no? Por ejemplo, ahí le pueden agregar a ustedes, esto es discutible, ¿no? El reporte migratorio. Algunos dicen, bueno, que no figure reporte, que no figure viajes es importante, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Porque, claro, no registras viajes, perfecto, nunca has viajado ni viajarás, ya. Pero al que ha viajado y tiene su reporte de viajes, también es bueno que lo tengan. ¿Por qué? Porque si yo fuera tu abogada y tú tienes un movimiento migratorio que determina que has salido varias veces del país, yo te pediría como abogada que tú me expliques cada viaje para qué ha sido. De repente los efectivos policiales han viajado por estudios. Entonces, ok, me fui a Bolivia, Chile, a Panamá, Uruguay, pero fue porque en la escuela me otorgaron el viaje y eso está acreditado con el certificado, con el reporte X. Entonces ya tengo cómo contrastar la información. Si Fiscalía dice, ay, miren, pues ha viajado a Ecuador, Chile, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Panamá y se ha ido a vacacionar, no. Él ha salido, pero ha salido por una causa justificada, incluso ha sido un tema laboral. Él recibe órdenes y la orden que le recibió fue de su propia unidad, de la propia policía, y salió por ese motivo. Acá está el certificado que lo respalda, de fecha a tal fecha. Los pagos los cubrió la misma policía, también esto está aquí. Entonces se dan cuenta cómo cambia el escenario y cómo yo tengo una respuesta precisa para darle a Fiscalía y ya estoy un paso adelante prácticamente. O sea, porque la idea es esa, la idea es estar un paso adelante, porque si no, no tendría sentido, pues. Si no, seríamos abogados del montón, o sea, si no, para eso contratarías a cualquier abogado. O sea, ¿qué me hace diferente a mí de otro abogado? O sea, ¿qué hace diferente de repente al estudio Chipana y Moreno de otros estudios? No tanto de repente que seamos lo máximo o algo por el estilo, porque no nos la creemos, sino que lo que nosotros buscamos es tapar todos los huecos posibles para no dejar por ningún momento en indefensión a nuestro patrocinado. Y como les dije en la sesión pasada, la idea es pensar como fiscalía, porque pensar como fiscalía ayuda mucho. Pensar como fiscalía ayuda, que si yo fuera la fiscal en tu caso y pido un requerimiento de prisión, ya estoy sustentando esto, pero de repente, te puedo agarrar por el reporte migratorio. Y yo como fiscal puedo decir, pero tú has ido a vacacionar, y si el abogado no tiene ni la mínima idea de para qué ha salido su patrocinado, entonces no va a poder discutir mi argumento. Y ya senté una base en el juez para que tenga en consideración ese reporte migratorio. Pero por otro lado, si es que yo ya me pongo a pensar en ese argumento, estoy preparada, ya hablé con mi patrocinado, él ya me explicó de qué se trata cada reporte migratorio, cada salida, cada entrada que ha tenido, ya me ha mostrado las pruebas que corroboran cada salida, y además de eso tengo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señala que no importa tanto irte, sino el hecho de que regreses y lo sustento de una manera debida, pues tengo más argumentos para poder contrastar esos aspectos. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan en estos aspectos prácticos es que a veces no debemos dejarnos llevar tanto, porque sí es importante la teoría,
pero más allá de la teoría, es importante que nosotros tengamos la práctica, porque si la teoría, que es lo que establece la norma, me dice arraigo por domicilio, familia, trabajo, y esos aspectos, entonces yo qué diría, ok, domicilio de mi casa, el DNI de mis hijos, trabajo, bueno, mi trabajo, y solamente me limito a eso, y no voy más allá de eso, generaría también una indefensión en mi cliente. Y sobre todo respecto a un punto tan vital y tan importante como lo es un requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Porque finalmente el requerimiento de prisión preventiva pues es algo para la persona que lo sufre, es una constante tristeza porque finalmente no solamente sufre la persona que es requerida, sino sufre también la familia junto con ellos. O sea, es muy penoso ir a un centro de detención donde pueden estar recluidos eh, y tener que enfrentarnos a eso, ¿no? Claro, con esto no digo que no haya requerimientos que efectivamente sean completamente fundados, o sea, que Fiscalía ha hecho un excelente trabajo, que la policía haya desplegado las acciones de manera espectacular y que haya sido un caso cumbre, o sea, un caso boom, que por más que tú quieras no hay de dónde. Pero cuando hay requerimientos injustos, pues ahí tenemos que estar nosotros para dar la batalla, para dar la lucha y para finalmente pelearlo de una manera debida, ¿no? De una manera eficaz, pensando más allá de lo que cualquier persona promedio podría hacerlo, porque nosotros como abogados tenemos que hacer eso, ir más allá, pensar en todas las posibilidades habidas y por haber para finalmente ejercer un buen derecho de defensa. Ahora, yo no voy a terminar la clase acá. Espero que de cierto modo hasta lo que hemos avanzado los pueda haber ayudado, pero sí me gustaría continuar con otra sesión para terminar todo esto respecto de la prisión preventiva. Nos falta discutir los otros presupuestos del peligro de fuga, nos falta discutir un poco de proporcionalidad, nos falta discutir un poco de duración de la medida, que yo creo que es algo importantísimo porque tiene que ir de la mano tiene que ir de la mano con las diligencias que se van a realizar, con los actos de investigación y qué cosas pueden ir surgiendo, cómo se pueden ir peleando. Así que si ustedes están de acuerdo, podemos continuar en otra sesión para discutir todos los aspectos que faltan, porque sé que ustedes también deben tener inquietudes, más allá de lo que les dije la sesión pasada, ¿no? Que si ustedes tienen alguna interrogante, alguna duda, con total confianza me pueden escribir, tienen ahí mi correo, tienen ahí también mi Facebook, si no me equivoco, para que me puedan ubicar, como les había dicho, ¿no? Yo formo parte del equipo de estudios, de abogados de Chipana y Moreno, y nosotros siempre estamos gustosos en compartir información con todas las personas que lo requieran. O sea, siempre tenemos ese ánimo de coadyuvar, porque finalmente entre todos nosotros aprendemos. Así que ustedes están de acuerdo, podemos continuar con una siguiente sesión. De repente en la siguiente nos amanecemos tratando de discutir estos aspectos que faltan sobre prisión preventiva, porque finalmente es lo que puede coadyuvar, ¿no? Lo que puede coadyuvar a todos nosotros para generar un panorama bastante favorable. Entonces, sí me gustaría seguir compartiendo experiencias en las audiencias que tenemos, en los casos que tenemos. Esto que yo comparto con ustedes son casos que nos tocan en el día a día, son de repente algunos aspectos que nos sentamos a discutir. Cuando tenemos un caso, pues entramos en sesión de directorio y participamos todos para entrar a un mejor análisis del caso, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me toca sustentar una audiencia, yo la sustento, pero detrás de mí, y ni siquiera detrás, sino a mi costado, está todo mi equipo, todo el pool de abogados y de asistentes que ha ayudado en el caso.
porque ustedes tienen que saber algo. Cuando hay una audiencia de prisión o la audiencia que fuese, siempre estamos todos presentes. O sea, uno no es, o sea, no, por ejemplo, si yo voy a una audiencia, no soy yo sola, sino que yo soy consciente que todo mi equipo, todo el equipo que conforma el estudio me ha apoyado en el caso. Y eso es de repente lo bonito, y eso es lo que permite que compartamos experiencias con ustedes, ¿no? Entonces, si ustedes están de acuerdo, podemos continuar una sesión adicional y pues quedarnos hasta donde nos tengamos que quedar, y si las personas se pueden quedar hasta tarde, pues en buena hora nos quedaremos conversando de estos casos, de experiencias que hayamos podido tener respecto a prisión preventiva y de repente de otros temas más. Sin más que decir, pues nos encontraríamos en una siguiente sesión. Bueno, Mayra y Lino me comentan que sí están de acuerdo. A ver quién me habla. Doctora, una consulta antes que termine la clase. ¿Quién me habla? ¿Miguel? Sí, doctora. Cuéntame, Miguel. ¿Qué tal, doctora? Le saluda el teniente de la Policía Nacional de Perú, Mnaico Chávez Miguel. Hace una semana atrás, en una clase de la maestría que estoy llevando, tocamos un tema un poco novedoso, que ha tomado forma con la publicación del Código de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la prisión preventiva para menores de edad. No sé qué comentario me pueda dar o si ya ha tenido algún caso de esto, porque particularmente yo aún no tengo ninguno, pero sí he escuchado y he estado estudiando algunos casos que han pasado. Eso es bastante interesante porque el código que va a regular, por ejemplo, el internamiento del adolescente, porque no hay propiamente una prisión preventiva del menor. Por ejemplo, en ese supuesto, en muchos casos, la norma establece criterios similares, es como que un copia y pega de lo que dice nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Más similar a, por ejemplo, en peligro procesal, lo que dice el 269 en peligro de fuga y esos aspectos. Pero, por ejemplo, ahí, nosotros hemos estado hablando ahorita del peligro procesal, y hemos señalado ahí lo siguiente, ¿no? Hemos dicho que se requiere con nosotros, que ya somos mayores de 18 años, se requiere, por ejemplo, que en arraigo te pidan un tema de domicilio, residencia, negocios o trabajo. Aquí hay una diferencia clave entre lo que pasa con los menores, porque, por ejemplo, en el caso de los menores, de manera expresa en la norma, no se establece trabajo, por ejemplo. Por ejemplo, como lo dice el código, ¿no? Que sea negocios o trabajo, sino que el código en el caso de los menores establece estudios, porque lógicamente se pone en el caso de que el menor es una persona que no necesariamente va a trabajar, sino que más que nada se va a preocupar por un tema de estudios, ¿no? Y eso es importante, sí, es importante. Hay diferencias que surgen ahí, también hay diferencias. Como te había dicho, una de ellas es que no se denomina prisión preventiva en el caso de los menores infractores, sino es una internación preventiva. Los presupuestos van a ser prácticamente los mismos, la excepcionalidad, ¿no? La excepcionalidad surge como un principio también para estos menores. En el caso del peligro procesal, también se mantienen las dos vertientes, peligro de fuga, peligro de obstaculización. Se mantiene la denominación de graves y fundados elementos de convicción respecto de la comisión de la infracción, no respecto de la comisión como lo señala, por ejemplo, el Código Procesal Penal. En el caso de los menores infractores, no hay una prognosis de pena como lo señala el Código Procesal Penal de la sanción a imponerse superior a 4 años, sino que en el caso de los menores se señala que la posibilidad de que el hecho pueda ser sancionado con una medida socioeducativa de internación, ¿no? Además, como te había comentado, en el caso del peligro procesal, en la vertiente del peligro de fuga, lo que señala expresamente el código en el caso de los menores,
es que se debe acreditar ahí domicilio, familia, centro de estudios, le da más peso el centro de estudios que el centro laboral, porque claro, también podría trabajar el menor, pero se basa más en el centro de estudios al que él pueda asistir de una manera regular, o el centro laboral si es que está laborando ese menor, la convivencia con su entorno familiar, ¿no? Igual puedes analizar ahí el movimiento migratorio. Otro aspecto que también, si quieres, hacemos la diferenciación la próxima semana para que se aprecie mejor, que es algo que tampoco hemos tocado en esta clase, es que, por ejemplo, uno tiene que analizar en el 269 como peligro de fuga la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria para repararlo. Y ya el Tribunal Constitucional, en el caso de Yantomar y Nadine Heredia, ha dicho que estos son criterios punitivos. O sea, ¿cómo uno va a reparar un daño si considera que no lo ha causado? ¿Cómo uno va a reparar un daño si ni siquiera ha sido declarado culpable? Y este mismo criterio punitivo, porque prácticamente digo, para los menores en cuanto a su internación preventiva, es un copy pega del Código Procesal Penal, hace también en peligro de fuga, se quiere la irreversible y de repararlo de una manera voluntaria, ¿no? Que si es que alguien cuestiona este aspecto, puede hacer la similitud con lo que se ha desarrollado en el Tribunal Constitucional respecto de lo que se ha establecido como criterio punitivo, porque finalmente esta importancia del daño causado también sería un criterio punitivo, ¿no? Y de igual manera, la pertinencia del imputado con la organización criminal también es un aspecto que se desarrolla bastante ahí, ¿no? O sea, hay aspectos en cuanto a los menores infractores. Incluso yo realicé un trabajo de investigación respecto de estos menores en cuanto a su internación preventiva, porque habían bastantes similitudes, pero el tratamiento, lógicamente, del menor va a ser muy distinto, no solamente en los plazos que se puedan otorgar, sino también en las infracciones que puedan cometer, qué medidas van a adoptarse frente a ello, el tratamiento es distinto, pueden ir al penal, no pueden ir al penal, solamente van a estar en su centro de rehabilitación. ¿Qué es lo que sucede respecto de ello? Tengo un trabajo ahí que si deseas te lo paso respecto de menores infractores, y que incluso, si no me equivoco, en el diplomado que viene también me va a tocar dictar sobre eso. Si quieres también te invito a esa ponencia que voy a dar para que te puedas empapar un poquito más del tema, ¿no? Así que muchísimas gracias por la Doctora, pregunta que me has hecho. Y si te interesa, pues en buena hora ahí estamos, ¿no? O sea, me avisas que deseas ese tema y con mucho gusto yo te invito para esa ponencia. Creo que la Gracias. pregunta me la hizo Miguel, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias por la Sí, respuesta, Miguel. muy ilustrativa. Ahí tienes mi correo, mi número también y mi Facebook. Si quieres me escribes ahí para conversar más respecto de ello y te invito a la ponencia que daré, creo que es en junio, para que puedas participar y de repente para coadyuvar más con las interrogantes que tengas. O si tienes interrogantes directas también, respecto de un caso que te pase con menores, también me la haces llegar y tranquilamente discutimos tu caso, no hay ningún inconveniente. Yo feliz de Gracias. poder compartir con ustedes experiencias y aspectos que nos puedan suceder en el día, ¿no? Lo que sí es, me gustaría, sí, saber que todos estén de acuerdo para la próxima sesión, para poder discutir los aspectos que hayan quedado ahorita sueltos para poder considerarlos, ¿no? Como les dije, es importante que sigamos discutiendo estos aspectos de peligro procesal, la proporcionalidad, la duración de la medida. Yo estoy la verdad feliz con este grupo que se ha formado, me gustan mucho sus participaciones, me gusta también aprender de ustedes, porque todos creo que somos como esponjita, ¿no? Y a todos nos gusta absorber, a todos nos gusta preguntar. Entonces, gracias Jacqueline, Clisman, Freddy, a ver, no sé, bueno, lo que pasa es que el correo creo que lo di en la anterior sesión. A ver, lo voy a apuntar acá. Doctora, yo quería hacerle una pregunta. Buenas noches.
usted inició su ¿cómo se Buenas llama? noches, Participación. Lilian. Sí. Doctora, ¿Cómo estás, Lilian? usted mencionó que el fiscal a veces trata a la persona que está siendo procesada y lo trata directamente, no como presunto, por ejemplo, autor del delito, ¿no? Lo trata de frente como si fuera un sentenciado, ya. En ese caso, el fiscal, ¿qué delito está cometiendo? ¿Difamación? Y otra, en este contexto, el juez no lo corrige al fiscal y no le dice, oiga, señor fiscal, usted no sabe, ha estudiado en la universidad, que no debe tratarlo así al, al que está ahí adelante, ¿no? Es lo que es mi pregunta, porque o sea, me interesa qué delito estaría cometiendo el fiscal si lo trata de esa manera a una persona que está yendo, pues, no a un proceso. Esa es una muy buena pregunta, la que acabas de realizar. Es bastante importante porque lo que se ha hecho con esta vulneración de la presunción de inocencia es una práctica común. La presunción de inocencia que asiste a toda persona que es investigada, que todavía no ha sido sentenciada, como les he dicho desde un inicio, se encuentra regulada no solamente en nuestro título preliminar del Código Procesal Penal, sino que también la encontramos nosotros en organismos supranacionales, en pronunciamientos que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aspectos que ha emitido incluso el mismo Tribunal de Derechos Humanos en Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que a veces tú te enfrentas con jueces que, si bien es cierto, intentan ser garantistas, a veces intentan, pero no logran llevar a buen puerto esto, ¿no? Entonces, por más que a veces intentan hacerlo de una mejor manera, pues no se puede. Y este es el problema de los abogados también, porque los abogados desde el inicio, desde que empieza la audiencia, que a veces parece risible, pero cuando un abogado empieza la audiencia, uno tiene que pedirle al juez, fije reglas. Y una de las reglas que debe fijar es que, aunque parezca redundante porque ya la norma lo establece, que se trate a la persona con la calidad que tiene y con la presunción que le asiste. ¿Qué presunción le asiste? La presunción de inocencia. O sea, que se empiece fijando reglas, porque esa debe ser una de las reglas. Ustedes han visto, por ejemplo, la audiencia que fue de el requerimiento de prisión en el caso de Keiko Fujimori, todo lo que pasó con el doctor Domingo Pérez, con el doctor Abanto, que incluso el fiscal Domingo se quejó de la mirada del doctor Abanto. Eso es lo que pasa en las audiencias, y eso es lo que no debería pasar. O sea, yo no te puedo ni siquiera realizar una mirada intimidadora, no podría realizar eso porque estoy faltando al respeto de cierto modo, pero para eso necesitamos un juez que pueda fijar reglas. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente el fiscal está argumentando su requerimiento y le gana la emoción y comienza a señalar a tu patrocinado que efectivamente no es un presunto autor, sino está diciendo, ¿no? Se le puede salir el hecho de que él cometió el delito de feminicidio. Estaría cometiendo delito, ¿y qué delito estaría cometiendo? Atribuir un delito a otra persona constituye una calumnia, ¿no? Entonces hay que considerar eso. Pero lógicamente frente a una denuncia por ese delito se van a tener en consideración qué es lo que pasó en la audiencia, cómo surgió. El fiscal lógicamente se va a defender de esa denuncia, ¿no? Pero si es que, por ejemplo, tú me dices, oye, pero el juez no se da cuenta, o sea, Victoria, pero ¿cómo el juez no se puede dar cuenta de que está vulnerando la presunción de inocencia de su patrocinado y está prácticamente diciéndole que él cometió feminicidio, que él cometió homicidio, que él cometió, no sé, cohecho, que él cometió peculado, lo que fuese? A veces, como se ha vuelto una práctica común, como ya prácticamente se ha ingresado en el chip de tratar a las personas como si fueran culpables, hace que los magistrados lamentablemente no pongan un stop y simplemente surja. Y frente a esa práctica común,
es que surgió mi comentario de que nosotros no debemos permitirlo bajo ninguna manera. No solamente porque los ciudadanos nos ven y por eso también generan las confusiones, sino porque nosotros estamos defendiendo a una persona que presuntamente es inocente, mientras no se pruebe lo contrario. Y porque finalmente esa persona está todavía siendo investigada y no se le ha atribuido ningún delito. Y lamentablemente, como el juez ya tiene esa práctica común de escuchar a la persona que está considerándola como culpable, tú tienes que intervenir ahí y decirle que lo que está haciendo es incorrecto. Y ese llamado de atención por un fiscal, el fiscal tiene que replantear toda esa idea de oración afirmativa y ponerla en un condicional, ¿no? Porque si tú me preguntas, pone un límite ahí, es porque se ha vuelto lamentablemente una práctica común escuchar en un requerimiento de prisión preventiva a una persona como si fuera, presentar su requerimiento, estuvieras hablando de alguien culpable. Y porque nadie pone un stop. Todavía, sí lo he visto en algunas audiencias que creo que no han sido transmitidas, pero no recuerdo haber visto en alguna que, por ejemplo, un abogado ponga freno y diga, pese a que se escucha siempre en los requerimientos de prisión en las audiencias, y ustedes pueden buscar cualquier injusticia, que se trata de la persona como si fuera ya culpable, como si fuera autor del delito, o sea, como que se le estuviera atribuyendo ya la comisión del delito cuando finalmente no lo ha hecho. Y atribuir la comisión de un delito, pues es calumnia, ¿no? Pero por eso les digo, tienen que tener en consideración que uno siempre tiene que pedir que se fijen las reglas. Y si el juez no se da cuenta porque ya tiene un chip mal concebido, ustedes intervenir. De todas maneras, ustedes intervenir. Porque si no lo hacen ustedes, ¿quién lo va a hacer? O sea, y su patrocinado va a estar ahí al costado de ustedes permitiendo que lo traten como culpable, como autor del delito, y ustedes, que son su defensa, no dicen absolutamente nada. O sea, eso está mal. Eso es algo grave que no se debe permitir porque las normas no son letra muerta, ¿no? Las normas están para que se cumplan. Eso respecto a ello. Entonces yo les agradezco mucho su participación, sus intervenciones. Me han comentado que sí están de acuerdo con la sesión. Vamos a coordinarla para la próxima sesión, la próxima semana. Y podamos ahí discutir algunos puntos más. Les agradezco mucho de verdad a todos sus palabras, la generosidad que tienen con sus palabras, la amabilidad que tienen conmigo. Es un placer conocerlos y seguirnos conociendo en una siguiente sesión la próxima semana, ¿no? Les agradezco mucho a cada uno de ustedes sus intervenciones. Nuevamente agradecida con el instituto que ha tenido a bien invitarme para dictar la ponencia. Y ya nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz Día de la Madre a todas ustedes y a sus mamitas también, a sus abuelitas, a todas sus familiares mujeres que son mamis. Tienen que engreírlas, consentirlas, como sé que todos los días lo hacen, ¿no? Muchísimas gracias. Feliz Día de la Madre, que tengan muy buenas noches y que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga mucho a cada uno de ustedes. Gracias, doctora. Gracias, doctora, muy amable. Gracias. A ustedes. Muy agradecido, doctora. Gracias, doctora. Gracias también a ustedes por sus comentarios en el chat. Muchísimas gracias también a ustedes. Feliz Día de la Madre adelantado. Gracias. Gracias, doctora, por la clase. Las gracias a ustedes, que son bastante generosos con sus palabras. Muchas gracias.